Muchísimas gracias, Ceci. También yo ya los extrañaba, pero sabemos que han sido unas temporadas medias complicaditas, pero nada difícil, nada del otro mundo. Y pues aquí estamos una vez más dándole gracias a Dios por las oportunidades que Él nos da. Y contento también porque creo que estamos iniciando un año como se dice, con el pie derecho. Bueno, estaba examinando la parte de lo que viene para mañana, el día de mañana. Me encanta mucho, yo soy mucho de caricatura, me encantan las caricaturas. Y hay una caricatura que lo he visto, híjole, infinidad de veces, ya perdí la cuenta. Se llaman los Krug. En esa caricatura hay un muchachito que aparece, ¿no? Y se llama Guy. Y él dice Guy que él va en la búsqueda del mañana. Y él considera que el mañana es un estado, es un día, es un lugar. Y él dice, es que mis padres me enseñaron a mí que yo siguiera la luz, que yo siguiera el sol, porque en el sol está el mañana y ahí tengo que llegar. Y bueno, la película está increíble porque habla de una familia cavernícola que vivía siempre en una cueva y en esa cueva ellos, pues, sobrevivieron, no vivían, sino sobrevivían. Y al inicio de la película dice claramente que tenían vecinos, pero por el descuido, por no tener un propósito, por no tener reglas, normas, bueno, perdieron la vida. Y los Crooks eran los únicos que habían sobrevivido porque el papá tenía reglas. Pero las reglas que él había desarrollado eran reglas negativas. No esto, no lo otro, no acá. Y bueno, era puro no, 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 no durante todo su existencia, hasta que llegaron, ¿no? A conocer a este muchacho llamado Guy, y él los lleva, ¿no? En un proceso, en un crecimiento, una transformación mental, y bueno, de ahí se me vino la idea que tú tienes más futuro que pasado, y muchas veces tenemos que saber cómo avanzar, y si nosotros no tomamos la decisión de avanzar, nos va a pasar como los Krug, que vino un terremoto y destruyó la cueva, ¿no? Entonces, tiene que suceder algo fuerte para que salgamos de nuestra zona de confort si nosotros no queremos, si nosotros no tomamos la iniciativa y nos quedamos en esa cueva escondidos, conocido hoy en día como la zona de confort. Bueno, y hay más posibilidades, hay más oportunidades, hay más futuro fuera de la cueva. Podemos nosotros pasar ciertas situaciones que nos vayan a empujar, nos van a empujar a que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Una enfermedad, una crisis económica, una situación familiar, lo que sea que vaya a suceder para que salgamos, perdón, para que salgamos de ese lugar, como le sucedió a los Crooks en esa película. Y bueno, ahí aprendo, ¿no? De que tenemos más futuro que pasado. Bueno, pero en este caso, nosotros tenemos que aprender que somos líderes y estamos llamados a liderar. No solamente somos líderes porque pertenezco a una empresa, a una organización, somos líderes porque si yo soy padre de familia, soy un líder de mi casa, soy un líder de mi matrimonio, soy un líder de mi familia. Y el liderazgo no solamente se mide, como lo acabo de mencionar, con un lenguaje empresarial o un lenguaje organizacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo,
liderazgo, tenemos que aprender que no lideramos gente, lideramos acuerdos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Nunca, capaz, voy a poner voy a quitar la palabra nunca. Vamos a decir que no siempre estamos de acuerdo. Ojo, no siempre estamos de acuerdo con algo, pero necesitamos ponernos de acuerdo para lograr nuestros objetivos, porque cada cabeza es una idea, cada cabeza es un mundo, tenemos capacidades totalmente diferentes, aunque vengamos de la misma raza, vengamos de la misma familia, vengamos de la misma cuna, nuestros hermanos van a tener capacidades diferentes a la mía, hablando de inteligencia, porque ahora no solamente hablamos de inteligencia coeficiente intelectual, ahora hablamos de la inteligencia emocional y se acaba de añadir, no tiene muchos años que se añadió la inteligencia espiritual. Y cuando nosotros hablamos de que liderar, cuando hablamos de que no lideramos gente, sino lideramos acuerdos, porque para llevar a cabo a un buen fin a la empresa, a un buen fin a la familia, tenemos que estar de acuerdo en ciertos puntos. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero debemos de estar de acuerdo por el bien personal y por el bien familiar. Entonces, existen reglas que nosotros necesitamos, normas, códigos, que necesitamos nosotros tener presente para poder ponernos de acuerdo en lo que sí y en lo que no. ¿Beneficio de quién? Beneficio de la empresa, beneficio de la familia, porque aquí cuando nosotros hablamos de acuerdos, yo dejo a un lado el egoísmo, dejo a un lado el narcisismo y yo me concentro en los propósitos corporativos, yo me concentro en lo que vamos a realizar como empresa, porque hay una visión, hay una misión, hay valores que seguir y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para que juntos podamos empujar la carreta y podamos construir desde el día de hoy nuestro futuro. Entonces, no lideramos gente, lideramos acuerdos. Y eso es algo que no quiero que se te olvide. Un líder solo tiene un objetivo en su vida. ¿Y cuál es el objetivo de un líder? La victoria. No quiere decir que no vamos a experimentar algún tipo de fracaso en el caminar al éxito, porque nadie que ha estado, ya llegó a la cúspide, entre comillas, del éxito, no pasó antes por un fracaso financiero, por un fracaso familiar, por un fracaso personal. Todos los grandes líderes de la historia han pasado por ciertas situaciones, pero sin embargo, ellos saben que su objetivo en la vida es la victoria, es llegar a conquistar, es llegar a obtener, es lograr alcanzar, realizar sus propios sueños. Y bueno, debemos de mantener con ese enfoque. Un día le preguntaron al mejor golfista del mundo. Le preguntaron, estaban en una entrevista, los periodistas estaban ahí, y uno de ellos, un periodista, se levantó y dice: oye, fulano de tal, ¿te acuerdas que en tal año, en esa temporada, tú fallaste en el hoyo 5? Y aquel líder dijo: no me acuerdo haber fallado nunca en mi vida. Y y él dice: no, sí, dice, aquí están las notas, tú fallaste. Y aquí dijo: discúlpame, pero no me acuerdo haber fallado en un momento de mi vida. Yo siempre tengo en mi mente lograr mis objetivos y ser una persona con una mente ganadora. Entonces, se despiden de la conferencia y aquel periodista se acerca a su manager y le dice: oye, pero aquí están los datos, él falló en el hoyo 5 en tal temporada, ¿por qué dice que nunca falló? Y aquel manager le dice: lo que sucede es que él siempre
piensa en ganar, siempre piensa en la victoria y no en el fracaso del pasado. Y eso es importante, porque cuando una persona se ancla en los fracasos de su pasado, no logra obtener las victorias que día a día él necesita o requiere tener. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar habilidades mentales, donde no nos anclemos en los errores, en los fracasos del pasado, sino que los fracasos y los errores del pasado para nosotros son solamente un colegio, una universidad, donde aprendimos a qué, a cómo no hacer las cosas. Le preguntaron a Albert Edison y le dijeron, oye, ¿no te has cansado de intentar más de 1000 veces el experimento de mantener la bombilla, la luz? Y él dice, yo no he fracasado más de 1000 veces. He aprendido a cómo no hacer las cosas más de 1000 veces. Y eso es importante cuando nosotros le vemos el lado positivo al fracaso, le vemos el lado positivo a las situaciones que nos pasan en la vida, para mantener el enfoque hacia adelante. Entonces, nosotros vemos que el principio de un líder, el líder debe tener el principio del objetivo. Bueno, hay líderes que tienen perfectamente claro los objetivos de la operación. Cuando un líder tiene un objetivo en la vida y sabe que tiene que lograr ese objetivo, bueno, no solamente lo debe de saber perfectamente, sino trabajar día a día sobre ese objetivo. Tengo mi meta, tengo mi objetivo, pero ese es el principio para poder alcanzarlo, para poder realizarlo. Entonces, cuando hablamos de nosotros de que el principio del objetivo de cada líder es tener claro precisamente la operación, el cómo, no el qué. Ojo lo que voy a mencionar. El cómo lo voy a lograr no es el qué voy a lograr, porque el qué puede ser fácil, pero el cómo es el camino por donde yo voy a transitar para lograr mi objetivo. Y hablando de operaciones, son las estrategias que de manera personal o corporativa nosotros desarrollamos para poder paso a paso alcanzar nuestro objetivo. Bueno, el principio de la ofensiva. El segundo principio que quiero mencionar es este principio precisamente de la ofensiva, y lo extraje precisamente de uno de los generales más grandes del mundo, no de estatura porque él era pequeño, pero sí de pensamiento. Napoleón dijo, ninguna gran batalla se ha ganado nunca a la defensiva. Yo creo que ya es el tiempo que como empresa nosotros salgamos de estar atrás solamente defendiéndonos, solamente cubriéndonos. Tenemos que ir a la ofensiva. Bueno, yo quiero decirte que tú fuiste creado para ser cabeza y no ser cola. Tú fuiste llamado para estar adelante, no estar atrás. Creando Certezas fue formado para ser una empresa punta de lanza, que vaya frente o vaya delante del mercado, abriendo esos caminos para las siguientes generaciones. Y razón tenía Napoleón, ninguna gran batalla se ha ganado nunca a la ofensiva. Tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que utilizar sabiduría para poder nosotros avanzar. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces somos tan especiales cuando estamos frente a la batalla, ante una guerra, y nosotros muchas veces nada más nos cubrimos y decimos, pues para eso tenemos los escudos, para cubrirnos. Pero el escudo no solamente es un arma defensiva, es un arma ofensiva también. ¿Cómo podemos? Ok, si aquí de este lado, me acuerdo mucho una guerra de marketing que hubo muchos años. Te estoy hablando de unos 20, un poquito más, yo creo que unos 30 años,
No sé si a ustedes les tocó, sé si alguien de ustedes les tocó la guerra de marketing entre Coca-Cola y Pepsi. Y y todos ellos, las dos grandes compañías, inyectaron capital y capital para poder levantarse, porque una se tenía que consumir a la otra y bueno, una guerra increíble. Y hoy en la tarde nos estábamos acordando de eso, de que destapabas una Coca-Cola y te decía, ganaste uno. Y ellos buscaban la manera de no dejarse consumir por su competencia. Nosotros, creando certeza, no somos la única empresa que existe de esta manera en el mundo. Hay otras empresas que existen, no igual a nosotros, pero sí tienen algunas similitudes. Pero te voy a decir algo. ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es el extra que Creando Certezas tiene? ¿Cuál es la parte que Creando Certezas lo distingue? Y algo que nosotros debemos de aprender y debemos de tener siempre presente es que algo que nos debe de distinguir a nosotros como empresa es precisamente los códigos de honor que nos mantienen vivos. Y esos códigos de honor son los códigos de identidad de Creando Certeza. Hay ciertas huellas especiales y únicas en Creando Certeza. Por lo tanto, tenemos con qué hacerle frente a la competencia. No son, tal vez alguien nos diga, son una empresa pequeña. Ante los ojos de ellos somos pequeños, pero nuestros sueños y nuestro futuro es más grande que nuestro pasado. Y debemos de creer y confesar que Creando Certezas va a llegar a ser una empresa reconocida a nivel mundial. Si nosotros mantenemos esta postura, salgamos de la cola, salgamos de allá atrás, vayamos a la cabeza, no tengamos miedo a los desafíos de la vida. Hay que enfrentarlos, ya no defensivamente, sino ahora ofensivamente. Vamos con todos proponiendo cambios a la economía de nuestros paisanos aquí en México. El principio de la maniobra. Nosotros necesitamos saber maniobrar la situación en la que nosotros nos encontramos. ¿Alguna vez aprendiste, alguien más bien dicho, sabe manejar una bicicleta? Qué difícil es manejar una bicicleta, el sentarse y en un vehículo de dos ruedas no es nada fácil. Y nos gritaban, hey, maniobra bien, agarra bien el volante y maniobra. Bueno, para nosotros lograr que nuestro futuro se realice, tenemos dos cosas que hacer. Creatividad, que es algo que distingue a los líderes de la empresa. Es algo que distingue a Creando Certeza. Somos creativos, podemos crear de la nada muchas cosas. Aunque, te voy a decir algo, nadie parte de la nada ya. Siempre existe el hilo negro con el que podemos empezar a tejer una gran telaraña para nuestra empresa. Entonces, la creatividad distingue a la gente. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las capacidades y las habilidades que yo puedo desarrollar para poder hacer? No todos somos creativos en la misma área. No todos somos creativos en lo mismo. Cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades que debemos de descubrir para poder participar en el extendimiento de nuestros sueños. Y bueno, y ser flexibles, porque eso sí, cuando íbamos en la bicicleta, si la bicicleta se jalaba hacia la izquierda, nosotros teníamos que hacernos a la derecha para jalar el manubrio, y de esa manera íbamos y buscábamos la flexibilidad. Bueno, en Creando Certezas necesitamos desarrollar esa creatividad y esa flexibilidad. ¿Por qué menciono que debemos ser flexibles? Porque va a haber cambios. Ahorita estamos viviendo una transición
que es importante entenderlo, y necesitamos ser flexibles, porque si nosotros no somos flexibles, nos vamos a desesperar, nos vamos a tirar la toalla a medio camino, porque van a decir, vamos a pensar, ay, siempre me prometen, siempre dicen esto y nunca lo cumplen, y somos rígidos, tenemos un pensamiento rígido, es que usted me dijo esto y no se cumplió, y hay gente que por su falta de flexibilidad no logra alcanzar sus metas, no logra alcanzar sus objetivos. Y nosotros debemos de aprender en una empresa, de repente cambios. Imagínense este año, 2022, amanecimos con un cambio en cuestiones de Hacienda de manera increíble. Y entonces, ¿qué hicieron los contadores? Se cerraron y fueron y pelearon con el presidente y dijeron, ¿pero qué haces eso? No, son flexibles, tienen que buscar la manera de cómo lograr encajar en las nuevas reformas que se están dando en nuestro país. Y es lo mismo dentro de una empresa. Nosotros debemos ser flexibles al momento de que exista un cambio. Es que me dijiste que me ibas a entregar el software en tal tiempo. Tú no sabes lo que está sucediendo. Decía mi madre, que en paz descanse, nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla, sino aquel que lo menea. Así que no juzguemos, preguntemos. Creando certezas no tiene las puertas cerradas a nadie. Nosotros tenemos la puerta abierta. Cualquiera de los usuarios puede preguntar a su líder inmediato qué está sucediendo, y él, con sabiduría, mansedumbre, va a hablar de lo que está sucediendo para que seamos flexibles y alcancemos esos objetivos. Bueno, el principio de la inteligencia. ¡Wow! El principio de la inteligencia. Dice que la inteligencia la definimos como la capacidad de elegir. Los líderes entienden los hechos para tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué es lo que conviene? Un padre de familia debe de tener inteligencia para saber elegir lo que le conviene a su familia. Lo mismo sucede en la empresa. La empresa, sus líderes deben de tener la capacidad de desarrollar inteligencia para saber elegir lo que nos conviene. Y te voy a decir algo. Nos conviene muchas cosas, los cambios que se producen en la empresa son para bien. Lo que tratamos de hacer dentro de Creando Certezas es no caer en el nepotismo, sino que podamos tener precisamente esa apertura para las siguientes generaciones. Entonces, las decisiones que nuestros líderes están tomando en este tiempo es para nuestro beneficio el día de mañana. Muchos no lo comprenden, muchos no lo van a entender, se van a enojar, pero bueno, es parte del proceso del crecimiento de cada uno de nosotros. Cuando yo tenía 18 años, yo me acuerdo que mi padre, estábamos platicando de una decisión que yo quería tomar, y bueno, no le pedí permiso, sino que fui a avisarle lo que yo iba a hacer. Y mi papá me decía, no, hijo, no te conviene. Pero papá, yo ya tengo 18 años. Hijo, no te conviene. Yo sé lo que estás viviendo y sé cuál sería tu fin si tú tomas esa decisión. Y me enojé tanto porque mi papá no me dejaba tomar esa decisión. Y me di la vuelta. Y mi papá era un hombre muy tranquilo, pero nunca le gustó que nosotros lo dejáramos con la palabra en la boca. Y pues, chamaco, con un espíritu rebelde, mi papá tomó un fajo, y me acuerdo que me alcanzó con el fajo y me dio uno en la espalda, y me enojé tanto y me fui a la playa, me senté, me puse a llorar, y luego dije yo, está bien, le voy a hacer caso a mi papá. Y bueno, ya le dije, ¿sabes qué, papá? Voy a hacerte caso, me voy a alejar, me voy a ir. Y bueno, así lo dejé, me retiré, me fui al año recibí una noticia
que yo dije, wow, si mi papá no me hubiese dado ese fajazo, yo no estuviera contándote esta historia el día de hoy. Y bueno, muchas veces no entendemos por qué actúan nuestros líderes como lo hacen, pero ellos saben, ellos son los responsables y ellos tienen las manos en el timón del barco y ellos saben seguir la estrella polar y ellos saben cómo van a dirigir esta empresa y ten confianza, solamente ten confianza. Sabemos que lo vamos a hacer bien y quiero que tú vivas con tranquilidad tus sueños. El principio de la acción coordinada. La victoria se consigue cuando todas las personas del equipo están enfocadas hacia los objetivos y valores compartidos. Yo tengo mis estudios, he logrado un doctorado, pero sin embargo, cuando yo escucho hablar a los líderes de Creando Certeza, yo digo, wow, cada uno de ellos tiene pensamientos, tiene funciones, tiene una manera de ver la vida, pero cuando nos entramos a coordinar las ideas y plasmar las ideas, me doy cuenta que cada punto es importante. Nada de lo que tú pienses está fuera de lo que nosotros realizamos. Todo lo que tú puedes aportar para el fortalecimiento de Creando Certeza va a ser bienvenido. ¿Por qué? Porque la victoria precisamente se consigue en esos pequeños puntos que algunos ignoran, pero que para nosotros es importante. Entonces, cuando estamos enfocados y coordinados, wow, estuve en una estudiantina en la preparatoria. Bueno, varios instrumentos de cuerdas y yo tocaba la guitarra en la estudiantina y tenía un maestro que tenía un oído armónico, un oído musical increíble y de repente comenzaba, vamos a cantar, por ejemplo, La Media Vuelta o otra canción, la de Reloj. Entonces comenzábamos, ¿no? A tocar y de repente el maestro director decía, a ver. Hay un instrumento está desafinado, está uno desafinado acá. A ver, vuelvan a tocar todos y comenzaban, el violín está desafinado, a ver, tráiganlo para acá. Tenía un oídazo para detectar esos pequeños detalles, para ser maestro musical, aquel que tiene la varita para dirigir, no solamente es técnica, es oído y los líderes necesitan desarrollar una coordinación para saber cuál es el lugar adecuado para cada uno, porque no todos los que ocupan un puesto dentro de la empresa es la pieza adecuada para que la empresa crezca. Y necesitamos desarrollar y descubrir cuáles son sus habilidades para poder ubicarlo en el puesto adecuado. Entonces, nosotros necesitamos tener precisamente este principio presente, la acción coordinada. Vemos que el principio de la unidad del mando. Una persona que sea la responsable final del éxito de la operación. ¿Quién es el responsable de la familia? Los padres. Pero ¿quién es el responsable de mantener en finanzas el hogar? Muchas veces dice el papá, pero en esta generación ya trabajan los dos. Entonces, ¿quién es el que mantiene la unidad dentro de la familia? Los padres de familia. ¿Quién mantiene la unidad? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de la empresa? En un equipo, no solamente en una persona, sino en un equipo, 2, 3, 4, 5. Ellos toman decisiones y las decisiones solamente nos llegan a nosotros ya como un acuerdo entre ellos. Ya si ellos se equivocan, bueno, nosotros tenemos que ser flexibles porque como seres humanos nosotros podemos equivocarnos y debemos de saber de que estamos en una escuela constantemente de aprendizaje. Una persona que sea la responsable final del éxito de la operación. ¿Quién es la persona que va a tener la bandera de victoria al final? En Creando Certezas no somos individualistas, trabajamos como un equipo y es algo que tú y yo debemos de mantener presente. Entonces, no se pueden lograr nuevos resultados con viejas formas.
No se puede lograr nuevos resultados con viejas formas. La economía ya cambió. A nivel mundial está cambiando. El nuevo capitalismo financiero está trayendo una revolución financiera en este tiempo. Nosotros debemos de estudiar por lo menos un poco de los cambios financieros a nivel mundial. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar nuevas estrategias para alcanzar nuestros objetivos. No se pueden lograr resultados, nuevos resultados, con viejas formas. Ya no estamos en la época del trueque, estamos en la era digital y cada uno de nosotros necesitamos aprender a cómo entrar a nuestra plataforma y a nuestras oficinas virtuales para saber cuál es nuestro avance. Y si alguien dice, no, es que yo no quiero, no puedo, ese no puedo te va a estancar, te va a anclar para que tú no puedas crecer. Recuerda que tu futuro es más grande que tu pasado y ahí nos está esperando. Nadie más lo puede conquistar, nadie más puede llegar a ese lugar que solamente tú. Y espero que estos principios que hayamos desarrollado esta noche sean precisamente los escalones que te lleven ahí. Buenas noches, Dios te bendiga, un fuerte abrazo.